Yolanda Calvet. Como ustedes saben, yo hablo en nombre de la Fundación Altos Estudios Sociales, que fue creada y fundada por Juan Carlos Fernández Madrid. Yo lo ayudé, siempre lo he ayudado. Soy su esposa, como todos saben, y su discípula, creo, me adjudico ser la discípula número 1 de él. Y esa institución fue creada justamente cuando comenzaron los embates de las políticas neoliberales que no pudo imponer totalmente la sangrienta dictadura militar, pero que de la mano del pseudo-peronismo de Menem se estaban empezando a ser implementados. Algunos de ustedes recordarán esas hermosas sesiones con casi 1000 personas en el Teatro San Martín, en los que se discutía la privatización de la seguridad social, es decir, la creación de las AFJP, y la privatización también del tema vinculado con los riesgos del trabajo. Ha pasado mucho tiempo y quiero destacar que Fernández Madrid hace muchísimos años que está hablando de la necesidad de la protección aún en épocas de crisis. Por eso quiero referirme al tema de la política de crisis en las empresas. Ustedes todos saben que vivimos en una sociedad pluriconflictual, pero que el conflicto paradigmático de este sistema capitalista de producción es el enfrentamiento entre los sectores del trabajo y los sectores del capital. Entonces, en una posición realmente, no digo revolucionaria, pero muy jugada en cuanto a la necesidad de proteger a los que ahora son sujetos de preferente tutela, es decir, a los trabajadores. Fernández Madrid, que fue el ponente oficial de la Argentina en un congreso iberoamericano que se hizo en la Facultad de Derecho en el año 1983, creo que él presidía la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, él sostuvo que en época de crisis debía aumentarse la protección del trabajador, porque la crisis no podía afectarlo al trabajador. Lo que debía hacer el Estado a través de la legislación laboral era protegerlo en esas situaciones especiales. Bueno, esto lo dijo en 1983, la doctora Dora Temis escribió a máquina porque no había computadoras, parte de esta ponencia. Este es un recuerdo que yo tengo y que me ha motivado toda la vida. El amor al derecho del trabajo, el amor a los derechos sociales, el amor a la transformación a través de las políticas públicas, de las situaciones más graves de inseguridad, en realidad han motivado mi vida, que primero comencé militando en el partido peronista, y que en un momento decidí que debía encaminarse mi actividad en la docencia fundamentalmente, que entiendo que es una actividad muy noble y que nos da muchas herramientas como saben los profesores que me acompañan en esta mesa. En cuanto al tema concreto que nos convoca, estoy de acuerdo, por cierto, con todo lo que dijo Fernández Madrid en cuanto a la necesidad, a la conveniencia y de que se elabore un código del trabajo. Uno puede preguntarse si el digesto jurídico del que se ha hablado acá
que no es un digesto, es una consolidación de normas, es un paso previo que puede facilitar la redacción de un código del trabajo. En su momento, cuando una editorial me pidió la opinión mía sobre este tema, entendí que me pronuncié como de Beali en contra del proyecto de codificación por entender que el derecho del trabajo es un derecho dinámico, es un derecho que se adapta, que tiene que adaptarse a las diferentes situaciones sociales, a lo que supone las nuevas formas de producción de bienes y de servicios. Entonces, que esa tarea la había realizado muy, pero muy bien la jurisprudencia, fundamentalmente, entiendo yo, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y que desde el principio, como lo comentó recién el doctor De Diego, esa jurisprudencia fue tenida en cuenta para legislar en esta materia laboral. Ahora, yo tengo algún temor de que pueda haber en el futuro algún cambio en las políticas públicas. Cuando digo en el futuro no me refiero al año que viene o a los 4 o 5 años, es conveniente pensar en un proyecto de 30, 40, 50 años. Y creo que también coincido con Fernández Madrid en que me asustan sentencias como Cairone, que niegan la relación contractual laboral en un retroceso, yo diría, que de decenas de años. Me preocupa mucho que ese fallo que para mí es terrible, Rodríguez con embotelladora, esos mismos argumentos sean puestos nuevamente en vigencia por el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti. Entonces, quizás, y dependiendo de quiénes van a formular este anteproyecto y dependiendo también de qué difusión le van a dar al mismo, de qué posibilidades nos van a dar a todos nosotros, los operadores jurídicos que estamos en el ambiente del trabajo para participar, me parece que en este momento en que predominan las políticas públicas inclusivas y de protección y que acentúan el carácter protectorio del derecho del trabajo, que debería tratar de concretarse en normas positivas algunos de los principios más importantes reconocidos por la Corte cuando comenzó a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Me refiero sobre todo al caso Aquino y al principio de progresividad. Creo, con relación a este aspecto, voy a hacer una breve reflexión, que ese principio está consagrado ya en el derecho positivo argentino, porque cuando el Congreso modificó el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, al introducir a las cláusulas contractuales como irrenunciables, está garantizando al menos que no va a haber retrocesos, que no puede haber retrocesos. Es decir, que el trabajador solamente puede recibir mejores derechos o por lo menos, digamos, los mismos derechos. Entonces, en definitiva, código, bueno, me parece bien pero me parece bien sobre todo porque me parece terrible pensar que una corte que cambie de signo pueda modificar los grandes logros que se han conseguido en estos años. Y creo además que en realidad no
no participo tampoco de la necesidad de modificar sustancialmente el derecho colectivo del trabajo, como se ha dicho hasta ahora. Yo soy una defensora del sistema, del llamado modelo sindical argentino. Creo que es un modelo superador de los modelos anglosajones que tratan de fortalecer a los sindicatos a través de la vigencia de las llamadas cláusulas sindicales, que eso es mucho más, lo que significa que el acceso al empleo de los trabajadores está vinculado directa o indirectamente con la pertenencia al sindicato que firmó el convenio. Entonces, nuestra ley, la 23.551, cuando consagra los aspectos positivos y negativos de la libertad sindical, individuales y colectivos, es un modelo superador, entiendo yo, de los convenios de la OIT, de los que aquí se ha hablado. En realidad, los convenios de la OIT no reconocen los aspectos negativos de la libertad sindical, es decir, el derecho a desafiliarse, por ejemplo, un trabajador o una institución, y eso se discutió en ese momento, en 1948, pero los trabajadores, cansados de haber tenido que soportar la vigencia de las cláusulas antisindicales, decidieron que solamente se reconocieran los aspectos positivos. Bueno, esto es he querido también aprovechar para contestar algunas de las observaciones. Yo respeto que se considere que Ate y Rossi son buenos fallos. Yo no estoy de acuerdo, lo he dicho públicamente, escrito, criticando esos fallos de la Corte, y reafirmo entonces la ley 23.551 como modelo sindical. Ahora, en cuanto al derecho individual del trabajo, entiendo, como se ha dicho acá, que sería muy importante reconocer, consagrar, sobre todo en una época en que se terceriza totalmente la producción, la responsabilidad solidaria de todos los que intervienen en el proceso productivo y fundamentalmente, lo ha dicho Fernández Madrid en ocasión de hablar en Jujuy sobre el nuevo Código Civil y Comercial, él dijo que, y yo estoy de acuerdo, espero, bueno, más o menos, no sé si lo voy a poder, pero en síntesis, el artículo 245, como se dijo acá, ha sido declarado inconstitucional. Y el artículo 1740 del Código Civil consagra la responsabilidad, el resarcimiento pleno, que es el único posible, es el resarcimiento pleno. Entonces, es hora de cambiar al 245, de eliminar la tarifa y de consagrar un derecho amplio a la reparación, teniendo en cuenta esos nuevos elementos, el proyecto de vida, todas las cosas que se deben tener en cuenta. Bueno, se me acaba el tiempo, simplemente muchas gracias, los felicito por la iniciativa. Y ahora hará uso de sus 15 minutos la doctora Ferreiros. Qué situación difícil. Hablar después de los 3 maestros, en una mesa donde hay 1, 2, 3, 4 publicistas, profesores, expositores. Y bueno, de cualquier manera, hay que afrontar la situación. Y mientras hablaban y yo pensaba qué me quedaba para decir, fui considerando que en realidad a mí personalmente no me preocupa demasiado que la Constitución diga si tenemos que hacer un código o no tenemos que hacer un código.
el derecho del trabajo tiene que tener la autoestima que ha perdido durante décadas y tiene que tener la entidad, de hecho la tiene suficiente, como para considerar que se diga o no se diga en la Constitución Nacional, nosotros merecemos tener un código. Y merecemos tenerlo desde hace mucho. Y merecemos tenerlo ahora, sea o no sea época de elecciones, sea época de un gobierno que se va, sea época de un gobierno que viene. De cualquier manera no haremos un código en 15 días. Lo importante es que nos sentemos a dialogar distintos sectores y que nos pongamos de acuerdo. Yo no tengo miedo. Francamente, a mí no me preocupa ni que haya un anquilosamiento de las normas, ni que haya determinadas tendencias, porque soy una convencida de que cuando las cosas se hacen con convicción, salen bien. Y los laboralistas somos gente de convicción. La historia lo demuestra. Cuando uno recorre Europa, va viendo la Mesina, donde se refugiaban los poderosos, y afuera quedaba el Burgos. Siempre, lo demuestra la historia, a través del tiempo, el Burgos logró derribar las paredes, los muros que se habían alzado y entrar a la Mesina. El derecho del trabajo no puede seguir sujeto a una ley de contrato de trabajo sobre la que veo que volvemos y volvemos y volvemos. Y yo digo, gracias, Norberto Centeno, pero ya no va. Y una ley de jornada, y una ley de accidentes, y un volver constante al derecho común que los civilistas nos niegan. Y entonces uno arma cada vez un escritorio más grande y lo tiene más lleno de leyes, y por más que las juntemos todas para tener un escritorio más chico, a la larga, esa acumulación normativa nunca será un código. Y nunca será útil porque carece de algo que es esencial, carece de armonía. Nosotros estamos utilizando una ley de contrato de trabajo que define el contrato de trabajo de una manera absolutamente antigua y anómala. Y los civilistas lo han advertido o han ignorado nuestra ciencia. Y entonces cada vez que quieren meterse en nuestro territorio y resolver cosas que no debieran resolver, dicen, salvo que haya relación de dependencia. Y con eso nos acorralan y nos arreglan. Y esto no es así. Ya el derecho del trabajo ha dejado de tener ese rinconcito de la relación de dependencia. Lo señalaba en cierto modo acá Julián con las diversas modalidades que hay ahora en materia de contrato de trabajo, que no deja de ser contrato de trabajo. Y lo vemos nosotros todos los días. El trabajo a distancia, el trabajo en las cárceles, el trabajo por metas, el trabajo de trabajadores que por ahí van esporádicamente o no van casi nunca a las empresas. Son nuevas formas. La Sociedad Argentina de Derecho Laboral, que tengo el honor de presidir, ha celebrado ya 4 congresos de trabajo autónomo. La primera vez que anunciamos un congreso de trabajo autónomo, algunos funcionarios y magistrados me llamaron para preguntarme si ahora nosotros prohijábamos el fraude, sin advertir que España, Italia, Francia, Colombia, Venezuela tienen leyes de trabajo autónomo. Y son contratos de trabajo, son territorios que nosotros dejamos librados a otros, que los laboralistas despreciamos, porque vivimos encapsulados, encorsetados, encerrados. Si nosotros abriéramos nuestra cabeza y nuestras normas a un contrato de trabajo con toda la diversidad que debe tener el servicio que se presta, entonces nuestra disciplina sería mucho más amplia, sería mucho más certera. Si nosotros comprendiéramos que el ámbito de aplicación personal del derecho de trabajo no es solamente la gente que trabaja, sino aquellos, por ejemplo, que quieren trabajar y no encuentran trabajo, entonces tendríamos un territorio jurídico mucho más amplio.
tenemos que levantar nuestra autoestima. Decía Amanda, el 245 ha sido declarado inconstitucional. Y yo digo, Amanda, por supuesto, es más que inconstitucional todavía. Lo que pasa es que como nos hemos encerrado en esa definición que en su momento fue fantástica, pero que hoy es mezquina de lo que es el contrato de trabajo, hemos terminado todos en el 245, creyendo que toda extinción del contrato de trabajo arbitraria es por, según lo dice la letra del 245, porque no tiene justa causa. Y la ausencia de justa causa no es la única arbitrariedad que se puede dar en la extinción del contrato de trabajo. Hay otras formas de extinción, porque hay otras formas de contrato. Y entonces tendremos que legislar sobre esas otras formas de extinción. Y en cierto modo ya lo hemos hecho cuando reconocimos, y nos llevó 10 años, la existencia del despido discriminatorio. Acudimos por esos intersticios que nosotros encontramos para defender nuestra vapuleada disciplina, recurrimos a la ley 23.592. Y yo, francamente, hoy se mencionaba acá, y con la ley 23.592, a otra forma de extinción, distinta de la del 245, y mientras hoy se mencionaban acá fallos, yo pensaba, ¿qué pasaría hoy si se planteara una reinstalación en la Corte? 3-2 salió la última. Hoy no está Zaffaroni. No sé cómo saldría. No sé si se va a seguir reconociendo Pelicori con Colegio de Abogados en materia de procedimientos. Tenemos el fallo. Los fallos cambian. La verdad es esa. No sé qué pasaría. Entonces uno empieza a buscar, ya entrado su mente de laboralista, en este ejercicio de la búsqueda de los caminitos que nos pueden llevar a esa solución salvadora que la ley no nos da. Y entonces yo leía el otro día este proyecto, en realidad daba un curso sobre este proyecto, este ya no es proyecto, el 1 de agosto va a estar vigente el nuevo Código Unificado Civil y Comercial, que con ese nombre pomposo nos excluye, ¿no es cierto? Pero fíjense qué curioso. Durante mucho tiempo, Vélez había puesto en 1623 la locación de servicios. En el anteproyecto estaba la locación de servicios. Criticamos. ¿Qué hicieron? Pusieron contrato de servicios. Describen estupendamente la locación de servicios, que hace 40 años Espota decía ya que no existía, y Borda decía que no existía, y Llambías decía que no existía, pero los laboralistas seguían diciendo que existía. Y entonces al final pone un parrafito que dice, salvo que haya relación de dependencia. Y después uno empieza a buscar, ¿y qué pasa si me cambian la reinstalación? Tanto que luchamos por la reinstalación, que es otra forma de reparación ante el despido, distinta del 245. Y entonces vamos a este código común, digamos así, este derecho común que debiera, aunque sea parcialmente, pertenecernos, y allí se dice algo sabio, porque dice cosas sabias. Los laboralistas aprendimos a leer estas cosas sabias entre líneas, cuando las necesitamos, porque no las tenemos. Dice allí que la reparación debe ser in natura. Aleluya, lo decían los romanos. Pero en la Argentina, la reparación, en primer lugar, es de daños y perjuicios. Y en el derecho del trabajo ha sido siempre de daños y perjuicios. Y como decía Amanda, por si fuera poco, de daños y perjuicios tarifados. Pero si leemos con detenimiento el artículo de este famoso código, que tiene cosas muy buenas también, que dice que la reparación debe ser in natura, y solo si no puede ser in natura, nos debe llevar a un sucedáneo, uno dice, ojo, acá yo puedo fundar una reinstalación, porque lo que me quitaron arbitrariamente fue el puesto de trabajo y lo tienen. Hemos aprendido a razonar así.
Y el otro día, ya no sé dónde, porque uno habla y habla y habla con Viviana. ¿Dónde estábamos, Viviana? Que yo hablaba de la... ¿Sí? Vos también estabas. En el Ministerio de Trabajo. Mira qué anécdota. Yo hablaba de un hallazgo del código. La acción preventiva de daño. Ayer también, en la presentación del manual del Ministerio de Trabajo sobre discriminación, sobre violencia, yo hablaba de esta acción que es una joya, porque fíjense ustedes que venimos hablando de prevención y prevención y prevención y prevención. Es el cuento de la buena pipa. ¿Dónde está la prevención? Y ahora tenemos una acción para pedir la prevención, para que el ciudadano, porque esto está hecho para los ciudadanos, no para los trabajadores, pero eventualmente los trabajadores que se animen a usar ese código puedan ir a tocarle el timbre al juez y decirle, mire, ojo, está por ocurrirme un daño, vengo a accionar para que no me ocurra. Esto es fantástico, que un trabajador pueda ir y decir, mire la polución que hay en el aire, póngame unos extractores, hágame poner unos extractores y no llegue a enfermarse, ¿no? Pero cuando estoy hablando de esto, esta es la novedad, una abogada me interrumpe y me dice, doctora, permítame, yo estuve el otro día en la corte y se dio un curso y como la había escuchado a usted, planteé esto y me dijeron que estoy muy equivocada, que esto es nada más que para el derecho civil. ¿Cómo? Bueno, este es el otro gran tema. Borda decía hace 40 años, sí, 40 años, nosotros hemos compartido la facultad, él es mucho más joven, pero yo tengo que decir lo que vamos a hacer. Borda decía que el derecho civil es el derecho de los ciudadanos, de los padres de familia, de los propietarios. Lo decía también el viejo Espota, el gran Espota. Y es un poco así. Ahora, yo el otro día, miren qué interesante, escuchaba que el Papa dio una nueva encíclica apoyando lo que es un movimiento en el mundo, la ecología, la conservación del planeta. Entonces, todos hablan y están por televisión y están en las radios y están en los diarios y dicen, cuidemos, porque esta es la única casa que tenemos, es el único lugar que tenemos para vivir. Y yo me pregunto, ¿quién va a vivir? Si no cuidamos a las mujeres y a los hombres que trabajan, ¿quién va a vivir? ¿Qué ciudadano puede ser ciudadano? ¿Qué padre de familia puede ser padre de familia? ¿Qué propietario puede ser propietario sin una maquinaria movida por mujeres y hombres que trabajan? Sería un mundo vacío. Creen, yo amo el derecho civil, quiero decirles, pero creen que el derecho que tiene cierta jerarquía, el derecho que tiene cierta dignidad, el derecho de élite, es el Código Civil, es el derecho civil, es el derecho comercial. Y de nuestra disciplina se sigue diciendo que somos el trencito de trocha angosta, el derecho de los vulnerables, el de los pobres, así se dice, ¿no? Como si los pobres y los vulnerables fueran menos personas. Y el otro día, un profesor de mi cátedra nuevo, que es graduado de la Facultad de Derecho, me dice, doctora, a mí me facultaron para hacer un encuentro. ¿Y qué vas a hacer? Le digo yo, voy a convocar para que vengan a escucharlos a ustedes, 3 o 4, sobre accidentes. Bueno, convoca, total, uno habla tanto. Y a los pocos días me llama y me dice, bueno, tengo un problema, dice, porque tengo 1.500 inscriptos y me quedan 1.000 afuera. Este está loco, dije yo. Entonces llamo y hablo con el decanato. Me dicen, sí, hemos habilitado el salón de actos. Entonces, ¿qué hiciste? Efectivamente, quedaron 1.000 personas afuera y hubo 1.500 personas escuchándonos. Un amigo mío dijo, era porque era gratis, puede ser.
Puede ser. Lo cierto es que yo, que era la última en hablar, miraba así, pensaba, cuando me toque a mí, acá no queda nadie. No se movió nadie. No se movió nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos clara conciencia, me parece a mí, de que la juventud que viene, porque eran todos egresados, toda gente joven, de que la juventud que viene no piensa que somos el tren de trocha angosta. Saben dónde está la potencia, la fuerza. Y yo les decía allí que lamento muchísimo que se haya dejado de enseñar filosofía en las universidades, porque si se enseñara, todos sabríamos que el derecho de trabajo tiene esta fuerza y esta entidad que le da su propia razón de ser, el ente, la esencia de su existencia. Y esto no es poco. Para terminar, creo que tenemos que tener un código que tenga otro concepto de derecho de contrato de trabajo, que tenga otras modalidades, que hable, como decía Julián, hemos estado, me parece que vos estabas ahí, 60 días en el Ministerio de Trabajo hablando del trabajo en las cárceles. Nadie tiene la menor idea, no se trata, ¿no es cierto? Un tema importantísimo, un derecho de trabajo que se ocupe de un derecho colectivo serio, que contemple, no contempla los tratados internacionales, porque es antiguo. La semana que viene es el aniversario de la muerte de Centeno. Yo voy a ir a hablar. Lo conocí a Centeno. Era un hombre extraordinario, era un gran abogado e hizo una gran obra. Estaría espantado hoy de ver que la seguimos usando sin hacer nada por mejorar. Si yo tuviera que tener un deseo esta noche acá, sería que nosotros, los laboralistas, todos los laboralistas, nos sintiéramos cada vez más importantes, más dignos de tener un código, más dignos de defender los derechos de la gente, más dignos de defender nuestros propios derechos, del orgullo de ser laboralistas. Muchas gracias. Ahora, cumpliendo con lo prometido, 2 minutos para cada expositor, por si quieren hacer alguna última reflexión, pero 2 minutos exactos. Gracias, 1 minuto me alcanza. Una breve referencia a tres contenidos importantes, me parece imprescindibles, urgentes, que debería tener el Código de Trabajo, y si no, en el Código deberían ser objeto de reacción del legislador, de pronta atención del legislador. Uno es, sin perjuicio de que respeto profundamente la opinión de Amanda Caubet, de acuerdo con lo que yo pienso y con lo que ha dicho la Corte declaró la inconstitucionalidad de una cláusula, de un inciso del artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales, sin decir cómo se ordena la participación del sindicato simplemente inscripto en la elección de delegados. Eso debe legislarse. Eso genera mucha problemática en las empresas y está siendo traído el problema a los jueces que no tienen herramientas para resolverlo. Segunda reforma que me parece importante es la regulación de la participación de las empresas o grupos de empresas y de los empleadores en la negociación colectiva, que ha quedado, a partir de la derogación tácita o implícita que se entiende en que ha caído el decreto 1172 del año 2000, queda de nuevo en manos del Ministerio de Trabajo. Y luego lo más importante, me parece, a pesar del reparto de competencias que hace la Constitución, aquí se referencia, es la reforma procesal. Parece que el Código de Trabajo debería contener una reforma del procedimiento nacional, porque la situación del procedimiento en la nación, la ciudad de Buenos Aires, es catastrófica, ¿no? El otro día, en la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo, hicimos un evento en torno al fallo Piñero con SUBGA. El fallo es de principios de este año. La demanda fue interpuesta en el año 99. En los tribunales de la provincia de Buenos Aires, que son considerados a veces como la panacea por la situación de desborde que tiene la justicia nacional. Claro, la instancia única es beneficiosa, pero si después el único remedio es un recurso de inaplicabilidad al Superior Tribunal de la provincia y demora 6 años en volver, eso no es
Bueno, claro, problemas de todo tipo, Estela, desde luego. Desactualización, intereses, costas que se incrementan, justicia que ya deja de ser justicia, eso es imperioso, que se reformule. En 2008 hay sentencia recién de la Corte, de la Suprema Corte Provincial, y la Corte Suprema de Justicia lo resuelve recién en 2015. Bueno, esto es un ejemplo, es cotidiano, me parece que esto debe ser objeto de urgente atención y puede separarse, como en el caso de Colombia, cierro con esto, Viviana, que tiene un código sustantivo del trabajo, un código procesal del trabajo, aparte, bueno, de alguna manera, pero esto debe ser objeto de atención urgente del legislador. Gracias. Muchas gracias. Doctor Pesek. Bueno, sobre el tema de la legislación procesal, me inhibo de opinar porque coincido con Héctor. Hay un proyecto de discusión y de comisión en la Facultad de Derecho que se ve que no está avanzando con los tiempos que a uno le gustaría, pero tenemos alguna esperanza que desde esa casa de estudios se hagan las propuestas y se pueda colaborar después con una redacción para mejorar esto, que atraviesa también y nos pone también frente a una situación de colapso de la Justicia Nacional del Trabajo, un tema que es muy importante, que afecta directamente a las víctimas, a los trabajadores, que no solo es un problema de nuestra ciudad, sino que en muchas jurisdicciones del país para el que viaja, para el que conoce, sobre todo en Gran Buenos Aires, en el resto de las provincias, también es un tema que se repite. Y yo quiero solamente terminar con, ya que hablaron del Papa, el Papa también dijo que hay que hacer lío. Bueno, en esto de hacer lío, los trabajadores saben mucho de eso, tienen que ver con el conflicto, pero también con la forma de participación de los trabajadores en esta sociedad democrática. Si se va a discutir un código que va a afectar a los trabajadores, que va a mejorar los derechos de los trabajadores tienen que participar activamente en cualquier lugar donde se discuta sus derechos, de discutir a través de sus organizaciones sindicales, participar activamente, no una mera participación en una jornada como esta, que está bien, o cualquier otra, sino que cuando se cree definitivamente una comisión donde podamos participar algunos de nosotros, los trabajadores también tienen que estar sentados en esa mesa. Gracias. Yo lamento comentar, para frustración de muchas de las iniciativas y de los comentarios que se hicieron acá, de que la mayoría de los grandes códigos los hicieron muy pocas personas. Ni hablar de lo que fue el mismo Vélez Arfiel, que bajo la luz de una vela y con plumas de ganso escribió a mano, ¿no? A veces la hija iba, bueno, exactamente, que era la amante de Sarmiento. Era la amante oficial de Sarmiento, porque Sarmiento tenía varias amantes. Los códigos no lo hicieron multitudes de 40, 50 personas. Las hicieron grandes especialistas encerrados en una sala con todos los antecedentes, con todo el apoyo. Hoy tendrían el apoyo tecnológico de conseguir, de poder utilizar todas las fuentes. Con lo cual, para llevar adelante una iniciativa de esa naturaleza, y yo no lo quiero asustar al profesor Fernández Madrid, distinguido maestro, pero también muy pocos estarían en condiciones, como sí estoy seguro que lo está él, de redactar el código de trabajo. Tendría que estar en manos de 1, 2, 3, como máximo, grandes maestros, que ese código de trabajo redactado por ellos con su sabiduría, no con sus conocimientos, sino con algo muy superior al conocimiento, que es la sabiduría, pueda ser sometido después, obviamente, al debate público, a la convocatoria de las instituciones, a la convocatoria de todos los interesados, y coincido que no puede estar al margen del trabajador, y sobre todo porque, y con esto termino, no estamos prestando atención a un nubarrón que se aproxima, a un huracán que se viene desde Oriente, sin prisa y sin pausa, que no tiene los mismos paradigmas, los mismos valores culturales, ni ninguno de los principios que nosotros sostenemos. La legislación en Europa
está no solamente en crisis, sino prácticamente está en decadencia. La legislación norteamericana no paga la indemnización por despido porque el despido no es un acto ilícito, sino un castigo, como lo dicen los jueces en Estados Unidos, que el despido que a una persona es un castigo por haber sido un inútil y no un acto ilícito que debe ser amparado por la legislación y por una indemnización o por una compensación por el daño, incluyendo la reinstalación. Y las dos economías más importantes del mundo vienen arrasando con una legislación laboral inexistente, que se está instalando geográficamente en el mundo en forma invasiva. Ejemplo, los supermercados chinos. Ninguna persona dentro de un supermercado chino cree que está en Argentina. Cree que está en China, que rige las reglas del grupismo que explicó también profesor español Ojeda Vilés, en el sentido de que se rigen por las reglas de Confucio, en el sentido de que esto es un grupo de trabajo solidario. Le han dicho al ministro de Trabajo, han tenido el tupé de decirle al ministro de Trabajo que dentro de los supermercados chinos rigen las reglas culturales de China y no la legislación argentina, y la Cámara tuvo que firmar que como mínimo iba a incorporar un trabajador en relación de dependencia en blanco de cada supermercado chino, porque el resto lo integra la familia y la familia no entiende que ellos puedan ser empleados de un empleador. Entonces, mientras nosotros discutimos si vamos a poder sacar en este mundo un código de trabajo, nos está invadiendo un nuevo modelo que todo lo abarca, que todo lo desplaza, que se instala como el modelo del éxito y arrasa con todos los derechos que nosotros queremos defender. Muchas gracias. Mi visión no es escéptica ni tremendista como la del el colega que me precedió, como la de Julián. Yo creo realmente en el progreso social y creo que eso se hará a través de la vigencia en estos próximos años o en estos próximos 100 años del Estado social de derecho, o quizás, si fuera cierto que estos modos de producción tan injustos nos invadan, quizás habrá llegado el momento de una nueva consideración acerca de las formas de producción, de la distribución del trabajo y abandonemos el sistema capitalista de producción. Yo creo que vamos a mejorar, que no vamos a empeorar. Hay que mirar a la historia y tener en cuenta lo que tardamos en salir de la Edad Media. Por ejemplo, la opinión que yo tengo es que nada es permanente, que lo que nosotros consideramos hoy sagrado e inamovible dentro de 100 o 200 años, que nuestra vida es mucho, pero que en la historia de la humanidad no es nada, va a cambiar. Y mi participación en política, era muy joven, pero fue una gran experiencia para mí, me enseñó que no se puede pretender con el esfuerzo personal de uno o de la generación a la que uno pertenece, todos los cambios. Los cambios requieren mucho tiempo. Por eso es que yo dejé de ser una militante de un partido político para ser docente, porque entiendo que a través de la docencia y de la formación, que es lo que yo me propuse como profesora titular, me dijeron, ¿para qué quieres ser profesora titular? Para formar docentes, para formar opinadores calificados en esta materia. Y no me siento disminuida ni mucho menos, la verdad te digo. Yo estoy muy orgullosa de ser laboralista
Hice mi doctorado en Derecho Comercial. Comencé a trabajar muy jovencita en una cátedra de Derecho Comercial. Me aburrí tanto que me fui a la política. Después lo conocí, después trabajé en política, después lo conocí a Fernández Madrid, y Fernández Madrid me enseñó el derecho del trabajo. Yo se lo estoy muy agradecida y quiero recordar a alguien hoy, que es el aniversario de su fallecimiento, Perón, que siempre decía, para estar un poco de acuerdo con lo que dijo el doctor de Diego, siempre decía Perón, si ustedes quieren que algo no prospere, nombren a una comisión. Ahí va a morir el asunto. Y siempre me toca al final. Yo coincido con Julián que los códigos no pueden ser hechos por multitudes, para nada, ni tampoco son el producto del trabajo de grupos. Sí deben ser escuchados todos los protagonistas, pero finalmente lo que debe lograrse es esa armonía de la que hablábamos al principio. Y la armonía de toda una legislación, que acá tiene que ser muy vasta, no se puede alcanzar con la opinión de muchas personas. Hace muchos años, mi primer congreso fue este, que por supuesto fue con Fernández Madrid. Vinieron unos italianos que eran miembros de la Corte de Italia. Y un abogado que estaba allí les preguntó por qué eran tan viejos, si eran todos tan viejos. Y el hombre les contestó, sí, porque no tenemos más viejos, si no serían ellos. Es decir, esto ocurrió en uno de esos congresos multitudinarios a los que hacía referencia Amanda, cuando la Fundación de Altos Estudios Sociales supo mantener viva la llama del derecho del trabajo que quería ser destruido. De esto no tenemos que olvidarnos nunca. Cuando se pudo llevar adelante esa lucha, y se pudo mantener vivo el derecho del trabajo que querían matar, entonces empezamos a poder pensar en otras cosas. Pero pensar en otras cosas no nos tiene que hacer olvidar que los pueblos originarios siempre supieron que la sabiduría estaba en la gente grande. Busquemos, esto ha sido una prueba fantástica la de hoy, busquemos los grandes maestros, busquemos unos pocos grandes maestros que aunque piensen distinto, si saben mucho, van a poder armonizar nuestra disciplina. Muchas gracias. Les agradecemos a los expositores su participación, el compromiso, el no haber rehuido el debate y sorprendentemente encontramos más coincidencias de las que pensábamos. Les agradecemos el tiempo y entregamos un ratito antes de lo que nos entregaron a nosotros, por lo cual les agradezco que hayan ajustado sus exposiciones. Hasta luego.